Esta segunda parte lo que vamos a ver es lo que es la incidencia, puse en vez de incidencia, pero bueno, es la diferencia entre lobby e incidencia política, la diferencia entre estrategias internas y externas que tienen que ver o se corresponden con lobby e incidencia política, y cuáles son las etapas de la incidencia política a la hora de pensar una estrategia de acción. Dentro de las organizaciones, o como hablábamos, en las organizaciones sociales o las organizaciones sociales de la sociedad civil, que tienen como objetivo generar, digamos, cambios para el bien común, como puede ser una organización ambiental o como puede ser organizaciones que tengan que ver con los derechos humanos o aquellas que busquen un bienestar general para la población, que no atiendan a un interés particular. También tienen estrategias de incidencia política, ya sea en el caso de que promuevan políticas públicas o regulaciones, o en el caso que intenten frenar algunas que crean que generan impactos en el bienestar de la comunidad o en el ambiente, o que impacten en derechos humanos, etc. Esas estrategias son estrategias de incidencia política. Y dentro de las estrategias de incidencia política está el lobby. Como vimos que el lobby era una estrategia directa de alcance del sector corporativo a los tomadores de decisión, también existe el lobby como una estrategia directa de presión legítima de los organismos, de las organizaciones de la sociedad civil sobre los tomadores de decisiones, y es una parte de la incidencia política. Es decir, la incidencia política es más que el lobby, ¿sí? No son sinónimos. El lobby está contenido dentro de una estrategia de incidencia política. Todo lobby es incidencia política, o sea, no existe el lobby para no incidir políticamente sobre un tomador de decisión, pero a la inversa no, porque la incidencia política es más, ¿sí? La principal diferencia es que la incidencia política va más allá de la mera o de la simple presión legítima para que un legislador cambie su posición, su voto, o que redacte determinada ley o que establezca determinada política pública, sino que busca ir más allá a cambios más sostenibles en el tiempo, en los ámbitos públicos y políticos, y incluye otras estratégicas para abordar estos cambios, que tienen que ver con las acciones legales, con la educación pública, con la creación de redes, con la creación de relaciones, con la generación de capacidades para sostener un cambio, una política, una regulación en el tiempo. Existen diferentes cuestiones o estrategias dentro de lo que es la incidencia política y el lobby. Hay que tener en cuenta que no es el caso de la Argentina específicamente, pero en países como Estados Unidos, la regulación que hace que las organizaciones sin fines de lucro tengan ese estatus, está prohibido lo que es el lobby, ¿sí? No la incidencia política. Entonces, hay un mayor control sobre las organizaciones. No es que las organizaciones no lo pueden hacer, ahora si lo hacen, quedan fuera del estatus que tiene una regulación específica de organización sin fines de lucro y pasan a pagar todo lo que son los impuestos. Las organizaciones sin fines de lucro tienen un tipo de régimen, un tributario y que si no cumplen con los requisitos que se establecen, pasan a estar del otro lado y ser organizaciones de la sociedad civil, pero no del tipo que son las organizaciones bajo esa lógica. Las estrategias, ahora después lo vamos a ver un poco más detallado, pero las estrategias de incidencia política, mientras que las del lobby intentan influir en una legislación específica, ¿sí? Yo en el lobby no genero, no hago una presión directa en general, sino lo que busco es, por ejemplo, no sé, que una ley tenga determinado artículo, o que no tenga determinado artículo, o que la ley no salga, o que la ley incluya determinado capítulo, etc. ¿Sí?
Y básicamente lo que se preparan es argumentos para apoyar esa posición y generar materiales que respalden la posición o la recomendación específica. Tanto en lo que tiene que ver la incidencia política, generalmente se incluye es como algo más amplio, se incluye o se promulga por una legislación modelo más general, ¿sí? No la de un legislador en particular, sino qué es lo que debería tener una legislación, una política pública en términos de la regulación de X cosa. Y genera información más amplia, no necesariamente específica de lo que es el articulado de esa normativa. La incidencia política busca también brindar capacitaciones a los tomadores de decisión, ¿sí? Capacitación general, por ejemplo, buscamos, no sé, regular los humedales y podemos dar capacitaciones a los legisladores sobre los instrumentos de política ambiental que incluye la Ley General de Ambiente, se me ocurre qué es un ordenamiento territorial, qué es el estudio de impacto ambiental, etcétera. Esas capacitaciones en general. Del otro lado, lo que buscamos en el lobby es un contacto personal con un legislador específico, por su peso específico, porque es el que tiene determinada incidencia dentro de lo que es la aprobación de esa ley. ¿Sí? Es como más dirigido, más específico, y el otro es más general. En la incidencia política se genera y se busca información y se genera y se difunde, se construyen redes y coaliciones de organizaciones, coaliciones y redes también con el sector privado, con universidades, para generar consensos más amplios de apoyo, debates más generales, buscar incluir a todos los actores posibles en un consenso común para promover una política o una regulación. Se generan campañas públicas, se hacen trabajos con la comunidad, etc. No significa que todas estas cosas se hagan, son las que se pueden hacer dentro de lo que es la incidencia política. Y el lobby, lo que se busca es impactar directamente en el legislador, muchas veces muchas campañas de lobby dentro de lo que son las estrategias de las organizaciones de la sociedad civil, como han visto ustedes, por ejemplo, los tuitazos que se hacen, donde se buscan 2 o 3 legisladores para que voten a favor de la ley que uno quiere promover, y se los insta por redes sociales a que voten tal o cual cosa. Sucedió con, si se acuerdan, con la campaña por la interrupción voluntaria del embarazo, sucede con leyes ambientales un montón. Entonces, ese es buscar impactar directamente en un legislador, y también se buscan reuniones estratégicas con legisladores como organización individual o como una coalición de organizaciones que organicen su estrategia de cabildeo o lobby específico sobre un legislador. Por lo tanto, el objetivo del lobby es directamente al tomador de decisión. El objetivo de la incidencia política, si bien queremos influir en el tomador de decisión, las acciones son más amplias y las formas de llegar al legislador son más generales.